Es cuestión de fe. Cuestión de fe. Es cuestión de fe. Eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Sofía no es solo un nombre bonito, es una palabra griega que significa sabiduría. Filosofía, otra palabra griega, significa amor a la sabiduría. La antigua civilización griega produjo muchos sabios y filósofos, pero los primeros que alcanzaron cierta fama fueron los conocidos como los 7 sabios de Grecia. Cada uno de estos hombres, además de obras de cierta importancia para la filosofía o para la ciencia, dejó alguna frase célebre, de esas que son como grandes principios que orientan la vida, aunque no siempre sean tenidos en cuenta. Sé previsor con todas las cosas. Periandro de Corinto. Debes saber escoger la oportunidad. Pítaco de Mitilene. En la confianza está el peligro. Tales de Mileto. Nada con exceso, todo con medida. Solón de Atenas. No desees lo imposible. Quilón de Esparta. La moderación es lo mejor. Cleóbulo de Lindos. La mayoría de los hombres son malos. Vías de Priene. Más atrás en el tiempo, 10 siglos antes de Cristo, en un pequeño país del cercano Oriente, hubo un joven rey que llegó a tener también su fama de sabio. Estamos hablando de Salomón, que fue rey de Israel durante unas 4 décadas. Hijo del rey David, heredó el trono siendo muy joven. La primera lectura de este domingo recuerda la oración que el joven dirige a Dios al comienzo de su reinado. Salomón reconoce su inexperiencia y su necesidad de ayuda, lo que ya es algo sabio. Soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Ayuda más que necesaria porque debe reinar un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. ¿Qué pide entonces Salomón? Un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Dios responde a la oración de Salomón concediéndole lo que pide. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. En el programa que dedicamos al corazón de Jesús, ya explicamos que en el lenguaje de la Biblia, el corazón, más que el lugar de los sentimientos, es el centro de la persona. Es en el corazón donde se forman sus intenciones, sus juicios, sus decisiones. Un ejemplo de ese lenguaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando el anciano Simeón anuncia que ese niño, Jesús, está puesto para ser señal de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. El corazón, en el lenguaje bíblico, es el lugar de la conciencia. Salomón pide un corazón, una conciencia, podríamos decir nosotros, que le permita juzgar al pueblo. Notemos que cuando hace ese pedido, no dice para juzgar a mi pueblo, sino para juzgar a tu pueblo. El pueblo no le pertenece al rey. Le pertenece a Dios, y el rey pertenece a Dios y a su pueblo. Tiene que hacer justicia escuchando al pueblo, por eso pide un corazón comprensivo. Pero también se podría traducir como un corazón atento o un corazón que escucha.
No solo está atento a la voz del pueblo, a las voces de los que piden justicia, muy especialmente las voces de los más débiles y oprimidos, sino también a la voz de Dios, a la voz de la verdad, especialmente, precisamente, para poder discernir entre el bien y el mal. Puede llamarnos también la atención que Salomón pida sabiduría para juzgar. Tal vez esperaríamos que pidiera sabiduría para gobernar, porque en definitiva no es eso lo que tiene que hacer el rey. Sin embargo, los jueces tienen una larga tradición en Israel como jefes del pueblo. Ser juez es una función esencial de quien está a la cabeza del pueblo. El juez debe atender a los miembros del pueblo en sus situaciones de conflicto. De él se espera que haga justicia. No debe guiarse por favoritismos ni dejarse corromper por los sobornos, perjudicando a quienes no buscan comprar favores, sino ser atendidos en sus legítimos derechos. Moisés ejerció esa función en el desierto. Se sentó Moisés para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Desbordado por la tarea, Moisés siguió el consejo de su suegro y delegó esa función en hombres temerosos de Dios, fieles e incorruptibles. Josué, sucesor de Moisés, también tuvo la función de juez, y quienes lo sucedieron fueron conocidos precisamente como los jueces. Estos jueces estaban a disposición del pueblo para resolver sus conflictos, como se cuenta de la jueza Débora. Se sentaba bajo la palmera y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Cuando el pueblo, por su desobediencia a Dios, se ponía en situaciones de peligro, los jueces aparecen como salvadores, como lo hizo la misma Débora. El profeta Samuel fue el último de los grandes jueces de Israel. Con avanzada edad, nombró a sus sucesores y se presentó ante el pueblo disponible a cualquier reclamo que se le quisiera hacer. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién he oprimido o perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo, y yo les restituiré. Ellos respondieron: nunca nos has oprimido ni perjudicado, ni has aceptado nada de nadie. Samuel dejó como sucesores a sus hijos. Sin embargo, ellos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. La mala fama que ellos tenían ya antes de ser jueces llevó a los israelitas a pedirle a Samuel: danos un rey para que nos juzgue, como lo tienen todas las naciones. Juzgar al pueblo seguirá siendo, pues, una importante función del rey. Salomón será el tercero de estos reyes después de Saúl y David. Aunque los israelitas pidieron un rey como lo tienen todas las naciones, sus reyes no podían ser como los demás. 8 siglos antes del reinado de Salomón, un rey de Babilonia mandó reunir las leyes, hasta entonces aplicadas por costumbre, y las hizo inscribir en piedra, formando así uno de los primeros códigos de leyes conocidos en la historia, el Código de Hammurabi. Pero en Israel no encontramos algo así. No hay leyes ni códigos promulgados por sus reyes, porque la ley de Israel es la ley de Dios, la ley que Dios entregó a Moisés.
Es esa la ley que tiene que cumplir y hacer cumplir el rey. Por eso necesita un corazón sabio y prudente. No solo debe conocer la letra de la ley, sino que tiene que penetrar en su espíritu. Como diríamos hoy, tiene que comprender la intención del legislador, y el legislador es Dios, de modo que tiene que conocer el bien que Dios quiere dar al hombre a través de sus preceptos, conocer el espíritu de Dios. Tristemente, la sabiduría de Salomón fue declinando. En la ancianidad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Aunque no seamos reyes ni nada parecido, cada uno de nosotros puede pedir el mismo don que Salomón. No para ponernos como juez ante los demás, no juzguen y no serán juzgados, sino para ser rey sobre nuestros propios actos, para examinar y juzgar nuestro propio corazón, discernir entre el bien y el mal y actuar con conciencia recta. Y recordando la decadencia del rey, pedir que esa sabiduría nos acompañe hasta el final de la vida. Quienes tenemos una responsabilidad sobre otras personas, y todos la tenemos de algún modo, en la familia, en el mundo del trabajo, en las comunidades creyentes, en la sociedad civil o en la administración pública, tenemos especial necesidad de la ayuda de Dios para escuchar la voz de la verdad y seguir sus indicaciones, de modo que tanto en nuestras pequeñas como en nuestras grandes decisiones construyamos la justicia y la paz. Para pedir esta ayuda de Dios podemos rezar la oración de Salomón que nos presenta la lectura de hoy. Pero si queremos aún más, podemos buscar en el libro de la sabiduría la otra versión de esta oración, donde el orante pide mucho más que un corazón comprensivo, pide la misma sabiduría de Dios. Dame la sabiduría asistente de tu trono, mándala desde tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Amigas y amigos, hubo una mujer cuyo corazón estuvo siempre atento a la voluntad de Dios, María, la Madre de Jesús, sede de la sabiduría. Le pedimos a ella que interceda por nosotros para que el Señor nos conceda su sabiduría y un corazón comprensivo, sabio y prudente. Gracias por su atención. No dejemos de cuidarnos unos a otros en este tiempo difícil. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Es cuestión de fe.